Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de la historia política del siglo XIX. Este es un programa que hemos desarrollado para la formación del pensamiento historiográfico de los politólogos de la Universidad Nacional de Colombia, pero es un programa que también hemos querido extender a otros sectores de la sociedad que estén interesados en poder explorar en el itinerario que ha seguido la historia de Colombia el origen de los problemas estructurales de la nación. Hoy miraremos un periodo supremamente interesante porque es el periodo que se corresponde con las problemáticas que tiene que afrontar la nación colombiana en los primeros gobiernos que van a constituir las primeras repúblicas, con todas las dificultades que tienen los aprendizajes que deben conducir a la formación de una nación independiente, autónoma, soberana, pero sobre todo de una nación que se construya en un universo democrático. Y cuando viajamos allí al siglo XIX, a ese periodo de la Primera República, de las conflictividades que siguieron al desarrollo de la independencia, lo hacemos con el propósito de encontrar allí rastros y elementos fundamentales de lo que constituyen las problemáticas estructurales de la nación, los problemas estructurales de Colombia. Y allí hay unos problemas que no hemos podido superar, y es el camino que se fue construyendo en materia de la polarización política que dio origen a las colectividades que hoy se desagregan en el mundo neoliberal, pero que durante más de 200 años ocuparon la historia y la vida política de la nación en una confrontación que generó muchas guerras civiles y largos ciclos de violencia política de la cual no hemos podido salir. Por eso cuando buscamos los orígenes de esa polarización, tenemos que viajar en el tiempo hasta los orígenes de la República. Lo hacemos parados en el siglo XXI, en el momento que vive actualmente el país, que es un momento de altísima polarización, con bloques establecidos de organizaciones políticas, de coaliciones y de alianzas que representan distintos intereses y que se confrontan de manera radical. Entonces, vamos a hoy a hacer en esta sesión un recorrido por el momento de la independencia y el origen de los conflictos políticos que ha tenido que cargar la nación a lo largo de toda su historia. La situación política de la independencia se titula esta sesión y vamos a irla mirando. Lo primero es que una vez que se hace el grito de independencia, en el 20 de julio de 1810, comienza a configurarse un conflicto que va a dar origen a la Primera República, y en esa Primera República se van a establecer criterios y parámetros institucionales y políticos que van a estar unidos de manera permanente a la historia de la nación colombiana. Los próceres de la independencia, una vez declarada la misma, deben asumir los aprendizajes necesarios para poder organizar un nuevo Estado, un nuevo gobierno y ayudar a construir la nación colombiana. Y en estos aspectos había gran inseguridad política por parte de los nuevos gobernantes, porque tenían que hacer una lectura de los procesos históricos que se estaban desarrollando en el mundo y de los cuales eran conocedores, y tenían que hacer una lectura de los procesos que se venían desarrollando igualmente en el conjunto de los países de América Latina. Y allí habían debates
que se fueron trasladando al territorio de la Nueva Granada y que generaron no poca conflictividad. Igualmente, desde muy temprano, los distintos sectores sociales iniciaron luchas internas por imponer criterios y formas de organización del Estado. Esto ya lo habíamos presentado inicialmente en esas introducciones que hago a los periodos de la historia que se van tratando en la sesión anterior, en la que se habló de los procesos de crecimiento demográfico y de los conflictos que se van presentando en el inicio del periodo de la independencia. Un gran esfuerzo se hace para asumir la construcción del sistema republicano y democrático. Nosotros nos hemos movido en un sistema político republicano y en un régimen político democrático, con todas las características que tiene la democracia, que se va transformando según las dinámicas de los conflictos. Entonces, ese sistema republicano y democrático buscaba de alguna manera controlar el conjunto del territorio que representaba la Nueva Granada, que es mucho más del territorio que actualmente constituye la República de Colombia y que aún hoy el Estado y el gobierno no es capaz de controlar, hacer presencia y poder garantizar la administración política de ese territorio, conduciendo a las poblaciones y a esos territorios en un proyecto de desarrollo nacional. Se buscó conformar un modelo de organización política que se ajustara a las características del desarrollo social y económico de la Nueva Granada. Y en la sesión anterior habíamos señalado que en términos sociales el sector que había sido favorecido con la independencia era el sector de las élites criollas, que eran los propietarios de la tierra y quienes estaban demandando la posibilidad de ejercer el poder político, no solamente usufructuar el poder económico que da en ese momento el modelo de desarrollo colonial, sino igualmente poder usufructuar y ejercer el poder político que se los va a proporcionar el desarrollo de las luchas de independencia. La mayor urgencia consistió en encontrar la forma de organización del Estado y la vida política, social y económica y cultural de la nación, adecuándolo a la realidad del nuevo país. Y allí hay unos elementos que habría que mirar, que son importantes. Primero, la carencia de unidades espaciales y de conciencia de nación. Hasta ahora se está comenzando a construir el concepto de patria, el concepto de nación, el concepto de república, el concepto de Estado y las dimensiones que tiene eso, no solamente en términos políticos, administrativos, sino conceptuales, todavía son difíciles de apropiar en el contexto del desarrollo histórico que se está dando en ese momento. Hay un sometimiento político a la monarquía y carencia de experiencias administrativas y de gobierno, porque todo el tiempo los territorios del virreinato de la Nueva Granada fueron administrados por la corona, fueron administrados por la monarquía, y las posibilidades de aprendizaje de la función administrativa y del carácter público de esa función administrativa no era propio de quienes desarrollaron las luchas de independencia y constituyeron toda esa fuerza que desarrolló a lo largo de varios años la campaña independentista para lograr consolidar una nueva república, un nuevo estado, una nueva nación y poder desarrollar el ejercicio de la práctica política y administrativa que convoca esa nueva institucionalidad que se está creando. La diversidad de provincias, porque la Nueva Granada está organizada a través de provincias con dificultades de comunicación y experiencias históricas diferentes, favorecían el regionalismo. Y miren ustedes que en el espacio específico de los problemas que tiene la nación,
no hemos logrado superar el carácter regionalista que tiene nuestra república, donde cada uno de los departamentos, pero sobre todo cada una de las regiones, tiene unas características particulares que los hacen sentir diferentes frente al conjunto de los otros territorios. Entonces, toda la parte del suroccidente del país, lo que corresponde a Cauca y Nariño, el mismo Cauca, Valle del Cauca, tiene unas características muy particulares que lo diferencia de regiones como la Orinoquía o la Amazonía o la región Caribe o el Pacífico colombiano en general, que suele ser una comarca negra en términos de los procesos demográficos que se desarrollaron allí. Entonces, cada provincia, incluyendo las regiones que hoy conocemos como la región Caribe, la región Pacífica, la región Andina, la Orinoquía, la Amazonía, se constituyen a partir de culturas marcadamente diferentes que había necesidad de entender y de poder agrupar en un concepto de nación que solamente hasta la Constitución del 91 vamos a entender de que esta nación es una nación primero pluriétnica, porque está configurada por distintos grupos étnicos. Segundo, multicultural, porque las culturas de esos grupos y de esos territorios es distinta. Y tercero, que es una nación que está constituida por distintas regiones. Y esa experiencia que vamos a aprender en 1991, en la Constitución del 91, no era clara en los inicios de la independencia. Se sabía de las diferencias que existían entre los distintos territorios y había múltiples dificultades para comunicarse entre uno y otro que han existido y siguen existiendo en este país. Entonces, esas experiencias habría necesidad de superarlas. Los grupos sociales marginales que no encontraban en el proyecto reflejadas sus expectativas de vida se iban convirtiendo poco a poco en aliados del realismo o en grupos que se alejaban de los procesos independentistas porque no veían en esos procesos independentistas que estuvieran reflejadas sus reivindicaciones. Y esto pasa también en las luchas sociales y políticas que se han desarrollado en nuestro país y en las características que tienen los partidos y que tienen los movimientos políticos que dicen expresar los intereses de sectores que no se ven reflejados en ellos y que cuando asumen el ejercicio del poder político, la gente termina dándole razón a su postura de que este tipo de grupos no los representa en términos de sus necesidades y de sus urgencias. Hay unas juntas y unos congresos que comienzan a establecerse a partir de 1811 que van a dar origen a distintas órdenes constitucionales. Haremos una sesión sobre las constituciones del siglo XIX que nos parecen relevantes poder mirar cómo hay una historia del constitucionalismo, de la normatividad y la legalidad en el país que ha ido haciendo crisis y que ha venido chocando en materia de los intereses que ese orden constitucional y normativo representa. En los primeros años de independencia se conformaron las juntas de gobierno en cada provincia. Esas juntas estaban articuladas de una manera directa. Van a tener una Junta Suprema, la Junta de Santa Fe de Bogotá se va a considerar como la Junta Suprema. Sin embargo, esas juntas en cada provincia va a tener sus propias lógicas y sus propias dinámicas organizativas, sociales, administrativas y políticas. Estas juntas van a convocar a las demás juntas de las provincias a un consejo para formular una constitución. Y aunque no todas las provincias van a estar de acuerdo con aglutinarse para darle a la naciente república una constitución, sino que quieren ellos mismos organizar sus propios procesos constituyentes y generar sus dinámicas normativas y constitucionales, pues esto va a hacer que se produzcan
choques, enfrentamientos, diferencias que van a caracterizar la primera época de la República. Solo asistieron de las 15 provincias que existían en el momento, 6 a este congreso que es celebrado en diciembre de 1810. En julio se está produciendo el grito de independencia y en diciembre se está convocando a todas las juntas de las distintas provincias para mirar la posibilidad de realizar un congreso y en ese congreso expedir una constitución que las cobije a todas. Las demás provincias reconocían su propia autonomía, su capacidad de gobernarse y de elaborar su propia constitución. Y aquí lo que está surgiendo es una disputa en términos de dos concepciones de la administración del poder del Estado y de la organización del poder del Estado. Una que está planteando la necesidad del agrupamiento de las provincias bajo un único orden constitucional, y la otra que se está proponiendo que cada una de las provincias tengan su propia constitución y que sean esas provincias con su régimen constitucional las que se encarguen de gobernarse a sí mismas. Eso implica el surgimiento de una idea que va a enfrentar a Camilo Torres con Antonio Nariño, y es la idea del centralismo, la idea de poder centralizar las provincias en torno a un único gobierno, y el federalismo que le otorgaba las independencias y autonomía a cada una de las provincias para que formaran sus propios estados. El Estado federal es una de las características que en América Latina tiene una representación importante en muchos países. En México es un Estado unido de México. El Brasil también son unos Estados Unidos del Brasil. Argentina constituye también unos Estados Unidos de Argentina, porque cada uno de los estados tiene sus propias constituciones, sus propios parlamentos y sus propias leyes, y se administran bajo un poder central, pero con todas las autoridades que tiene el poder provincial. Esto va a generar, en el caso nuestro, un problema grande en términos de la confrontación política, pero también va a ir propiciando otro componente que es el regionalismo, el carácter de identidades regionales en una marcada diferenciación y defensa de proyectos culturales, sociales, económicos y políticos que marcan pautas específicas de comportamiento en distintos territorios de los cuales son pertenecientes. La Junta Suprema de Santa Fe dicta su propia constitución y nombra como presidente a Jorge Tadeo Lozano, quien propone reunir las provincias en una confederación. Reunamos las provincias en una confederación y mantengamos esta primera constitución con el propósito de que las provincias puedan adscribirse a ellas o puedan constituir sus propias formas de administración y de gobierno. Antonio Nariño se opone a este proceso federalista desde la presidencia de Cundinamarca e impulsa el centralismo para la Nueva Granada. Si por una parte Jorge Tadeo Lozano y Camilo Torres van a estar pendientes de poder construir un sistema federal, Antonio Nariño, el prócer Antonio Nariño, que tiene una particular forma de existir en el mundo de la historia nuestra, por su compromiso, por su sacrificio, por la forma en que enfrentó el proceso y la manera como terminó su vida en la más absoluta pobreza y marginalidad. Ese Antonio Nariño en ese momento va a proponer que el modelo de organización republicana sea un modelo fundamentalmente centralista. En eso va a coincidir con la propuesta de Simón Bolívar. Cartagena propone sea un sistema federado y en Cartagena se va a expedir
una constitución, que es la Constitución de Cartagena, que va a generar una lógica particularmente federalista. En 1811 se reúne un Congreso Federalista precedido por Camilo Torres y se crea la Confederación de las Repúblicas Unidas de la Nueva Granada, que van a estar conformadas por Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva y Tunja. Estas 5 provincias van a ser parte de la Confederación de las Repúblicas Unidas de la Nueva Granada. Otras 10 provincias van a quedarse por fuera de esa propuesta porque están articulándose primero a sus propios procesos administrativos y segundo a la idea de construir un gran gobierno, un gobierno de un poder central que pueda confrontar las adversidades de los procesos políticos en el orden nacional, pero también en el orden internacional. Esa es una de las preocupaciones centrales de este momento, garantizarse no solamente la independencia, sino el ejercicio soberano de las posibilidades de la administración del poder del Estado para el beneficio de la nación colombiana que se está constituyendo. Entonces surge aquí la pelea entre federalismo y centralismo. Ese es el primer debate y va a generar las primeras guerras civiles en nuestro país. Esa guerra que se va a dar entre Camilo Torres y Antonio Nariño, de la que hablé en una sesión anterior. En 1812 la Nueva Granada se encuentra confrontada a través de 2 grupos y posiciones. Los centralistas, que están encabezados por Antonio Nariño, y los federalistas, que están encabezados por Camilo Torres. Esta confrontación da origen a la primera guerra civil del siglo XIX. Escuchen esto, no nos hemos acabado de independizar y en el desarrollo que están teniendo los acontecimientos políticos para construir la República y el Estado Nacional, se viene una guerra entre federalistas y centralistas. Federalismo y centralismo es una discusión fundamental. Por eso miremos cuáles eran las propuestas que hacían los federalistas y cuáles son las propuestas que van a hacer los centralistas. Primero, el federalismo como teoría política sostiene que se debe mantener la unidad del Estado conservando la autonomía de las provincias. Mantener un Estado central, que es un poco la organización de los Estados Unidos, un Estado central, pero hay una autonomía de los otros estados. Aquí hay una autonomía de las distintas provincias, 15 provincias que teníamos en ese momento. Para los federalistas, el federalismo era parte de la tradición política de las colonias, pues a través de los cabildos se habían conservado los derechos locales y se había dado una administración no centralizada. Lo que decían los federalistas es, si durante el periodo de la colonia hemos organizado un sistema de gobierno que nos permite a nosotros determinarnos, administrarnos, conducir nuestros propios destinos, ¿qué necesidad tenemos de una forma de organización centralizada de la cual no vamos a ser parte o vamos a ser parte de una manera distinta? Mientras que nosotros ya tenemos la experiencia heredada de la colonia de podernos administrar como provincia. La extensión geográfica que tiene el territorio aún hoy, las grandes distancias y el marcado regionalismo favorecieron un sistema autónomo de federación. Y pese a que la historia de nuestro país tiene distintos momentos en términos del federalismo, va a predominar a partir de finales del siglo XIX un sistema centralista que va a convertir las provincias en departamentos y va a hacer una organización administrativa del país de una manera distinta, con todos los poderes que se pueden ejercer en los territorios, pero
bajo una coordinación política centralizada que ha sido una de las grandes disputas y conflictividades que ha tenido que desarrollar el país, que hace parte de los problemas estructurales de la nación, porque uno de esos problemas es cómo establecer unas relaciones absolutamente funcionales, eficientes y efectivas entre el poder central y los poderes regionales o los poderes departamentales. Allí se ha trabajado los problemas de la descentralización, pero más como una descentralización administrativa que como una descentralización política y tributaria, fiscal, que les permita recoger los recursos territoriales para poderlos invertir en un modelo de desarrollo que se defina bajo las perspectivas de las necesidades particulares que tiene cada uno de estos territorios. Esos elementos juegan un papel importante en el desarrollo de un conflicto que aún está vigente en nuestro país. Por eso cuando el Catatumbo se levanta, el gobierno central va a ofrecerles una propuesta para el plan Catatumbo, o cuando se levanta el suroccidente del país, o cuando Chocó tiene los conflictos que tiene, o cualquier región del Magdalena Medio que tenga dificultades, el poder central busca resolver esas dificultades de una manera directa. Cuando los procesos político-organizativos de naturaleza descentralizada debían poder generar dinámicas para la solución de esos procesos. El centralismo, por su parte, como teoría política, sostiene que la soberanía es única e indivisible y que el poder debe ser ejercido por un gobierno único y central de cual dependen los estados y las provincias. Entonces la posibilidad de centrar el poder, que va a ser una discusión muy fuerte en la propuesta de aglutinamiento de estados de Bolívar para dar origen a la Gran Colombia, que va a entrar en choque con el interés que tiene, por ejemplo, Francisco de Paula Santander, de que la Nueva Granada se constituya como un estado autónomo, lejos de las responsabilidades que se puedan construir conjuntamente en un estado centralizado como la Gran Colombia, con Venezuela, con Ecuador o con el Perú. Esos elementos juegan importante en las contradicciones políticas que se van a ir desarrollando entre esos dos dirigentes políticos de la independencia y que van a introducir otros elementos que son importantes precisar en el marco de la naturaleza estructural de los conflictos, como por ejemplo la criminalización del adversario para poder imponer una forma autoritaria de gobierno o de pensamiento político predominante. Para los centralistas, el centralismo proporcionaba unidad y fortaleza, que era lo que se necesitaba en el proyecto de nación que estaba apenas naciendo. Los centralistas piensan que hay unos retos que hay que superar, que para superar esos retos hay que tener unidad, hay que tener una fortaleza en la que todas las provincias participan y que por lo tanto no puede ser la desagregación federativa la que conduzca a darle ese poder y esa grandeza a la naciente república. La defensa frente a la reacción española requería de unidad y de centralidad. Siempre se tenía presente en esos primeros años que iba a producirse una reacción de España como se produjo y que eso debía enfrentarse, lo pensaban los centralistas, de una manera directa y franca por un gobierno centralizado. Eso es una enseñanza que va a tener un alto costo en vidas cuando viene el proceso de reconquista. Señalando que las condiciones, los centralistas señalaban que las condiciones diferentes de las provincias para poderse sostener, defender y desarrollar era una de las grandes problemáticas de
un modelo federalista. Y esta idea ha atravesado todo el tiempo, el que muchos territorios y muchos departamentos o provincias no pueden sostenerse con lo que son capaces de generar en materia económica, no se pueden defender con los recursos con que cuentan en materia de seguridad y de defensa, y no alcanzan las posibilidades del desarrollo que se requiere y que puede ofertar un gobierno centralista. Se viene entonces la Primera Guerra Civil, que es esa guerra entre federalismo y centralismo. Antonio Nariño encuentra desacato en las provincias y sus oficiales militares Antonio Baraya y Antonio Ricaurte. Antonio Baraya, que era importante en el marco del desarrollo del proyecto independentista, y Antonio Ricaurte, entran en desacato con el mandato de Antonio Nariño, que recordemos que está al frente de la provincia de Santa Fe de Bogotá. Nariño es derrotado en Ventaquemada el 2 de diciembre de 1812, pero triunfa en la batalla de San Victorino en Santa Fe de Bogotá. El gobierno de Cundinamarca reconoce el Congreso de la República, se une y se convierte en el poder único de la nación. Entonces, la primera guerra civil, que está entre esas ideas de centralismo y federalismo, que es una guerra que se desarrolla bajo las banderas de Antonio Nariño y Camilo Torres, va a generar unas dinámicas de confrontación que posibilitan que haya un sometimiento de algunas de las provincias al gobierno de Cundinamarca, y que ese gobierno de Cundinamarca, con su Congreso, se convierta en el Congreso de la República y se convierta en el ejercicio del poder único de la nación. Las provincias y Cundinamarca pactan la paz en las puertas de la Reconquista española. Es decir, venimos de una guerra de independencia que todavía no se ha dado, lo que hicimos fue el grito de independencia. Nos metemos en una guerra civil discutiendo cuál es el modelo que más sirve al país, si el modelo centralista o federalista, y salimos de esa guerra a puertas del proceso de la Reconquista española. Entonces viene la Reconquista española. ¿Cuál es la situación de España? En 1814 Napoleón ha sido expulsado de España y la corona, Fernando VII, en el poder de la monarquía absoluta, crea el Real Consejo de Indias y emprende la reconstrucción del Imperio Español en América. Esa idea del Real Consejo de Indias y de la reconstrucción del Imperio Español en América es la que va a dar origen al proceso de la Reconquista. Se organiza y envía a América la campaña pacificadora al mando de Pablo Morillo, y va a iniciarse con su presencia el periodo de la Reconquista. En 1815, Morillo llega a Santa Marta y se va a iniciar allí. Santa Marta se subordina a Morillo, se somete a Morillo, va a sostener a Morillo en uno de los cercos más inhumanos y crueles que se desarrollan en este periodo, que es el cerco a la ciudad de Cartagena. Durante 5 meses se realiza el sitio de Cartagena y la ciudad es derrotada por la situación de hambre y de enfermedad que comienza a padecer. Pero Cartagena, la heroica, no es heroica porque se le denomina así simplemente como un apelativo más, es heroica porque resiste el proceso de la Reconquista durante 5 meses, y las condiciones de inanición, de hambre, de pobreza, de dificultades para sostener la defensa hacen que la ciudad termine siendo sometida. Julián Bayer se toma el Chocó, Francisco Barletta reconquista Antioquia y el Cauca,
Donato Santa Cruz sube por el Magdalena y Miguel de la Torre entra en el territorio de la Nueva Granada por Ocaña. Es todo el proceso de reconquista con las fuerzas realistas azotando los territorios, eliminando la inconformidad que se construyó alrededor del grito de independencia y la liberación de las provincias. Y viene un elemento, y es que desde las costas del Caribe se va entrando en la reconquista y viene el proceso de la reconquista de Santa Fe de Bogotá. En 1816, Pablo Morillo entra en Santa Fe e impone el régimen del terror. Establece tribunales de represión y de sometimiento, el Consejo Permanente de Guerra, que está encargado de dictar las sentencias de muertes a los rebeldes patriotas, el Consejo de Purificación, que juzga y dicta sentencias a los culpables por el delito de rebelión, y la Junta de Secuestros, que se encarga de embargar las pertenencias de los patriotas. Es decir, aquí se va a generar un juicio político porque se va a juzgar a los rebeldes, se va a hacer inculpación del hecho de rebelión y se les va a expropiar. Y esos elementos van a ser característicos del desarrollo de las confrontaciones que van a seguir en el país, donde la guerra se convierte en un instrumento de aniquilamiento no solamente del adversario convertido en enemigo, sino de acumulación de propiedades, de despojos, de secuestros, de estigmatizaciones, de señalamientos y de desplazamiento de población. El régimen del terror condena a muerte a Camilo Torres, que representaba el fundamento federalista, a Francisco José de Caldas, a Jorge Tadeo Lozano, a Antonio Villavicencio, a Antonia Santos, a Policarpa Salabarrieta, a Joaquín Camacho, a José María Cabal y a Liborio Mejía. A todos ellos los condena a muerte. No está Antonio Nariño. ¿Por qué no está Antonio Nariño? Porque Antonio Nariño es comandante del ejército general y en las leyes de la guerra a los generales no se les condena a muerte. Entonces Antonio Nariño sobrevive a ese régimen de terror. El 28 de abril de 1816 es nombrado Francisco de Montalvo como nuevo virrey. Su oposición al régimen del terror de Morillo lo obliga a renunciar. El nuevo virrey militar es Juan Sámano, quien va a gobernar entre 1816 y 1819. Mientras está ocurriendo esto de la reconquista, los ejércitos patriotas en los llanos orientales se están configurando y van a iniciar toda esa expedición, toda esa marcha hasta Santa Fe, Bogotá, para desarrollar la guerra de independencia. El régimen del terror creó las condiciones políticas y emocionales que van a favorecer la lucha de independencia en esos años. Ya no es un problema de opciones, es un problema de obligaciones, es un problema de necesidad, de urgencia para poder enfrentar el régimen de terror impuesto por Morillo y Sámano. La resistencia patriótica, ¿cómo se da esa resistencia? La reconquista fue confrontada por el ejército patriota comandado inicialmente por Antonio Nariño, que desarrolló las batallas de Alto Palacé, donde sale victorioso, Calibío, Juanambú, Tacines, donde son derrotadas las fuerzas realistas. En Pasto, Nariño es derrotado y puesto preso, Antonio Nariño. Durante el periodo de la Guerra de Independencia va avanzando poco a poco Bolívar y desarrolla la campaña del Bajo Magdalena, asumiendo el control del río y la región del Magdalena. Luego viene la campaña libertadora. ¿Cuáles son los antecedentes de esta campaña? Bolívar desarrolla con éxito su campaña del Bajo Magdalena
y retoma la confianza frente a la capacidad para enfrentar con éxito el régimen colonial y el ejército realista. En 1815, Bolívar, que está en estos procesos de la confrontación, viaja a Jamaica y desde allí hace un análisis de la situación política de las colonias y de sus posibilidades de independencia y unidad que plasma en lo que se conoce como la Carta de Jamaica. Este es un documento que es necesario poder repasar en la historia del país, la Carta de Jamaica. Bolívar se pasea por el Caribe y de allí va a ir hasta Haití. Y en Haití va a hacer un pacto con Alejandro Pétion que va a ayudarle a los procesos de la independencia con el compromiso de Bolívar de emancipar al paso de los ejércitos libertadores a la población negra. Y este compromiso Bolívar no lo va a poder cumplir porque la mayoría de criollos que están participando en el desarrollo de las guerras de independencia son esclavistas y tienen cuadrillas de esclavos para que desarrollen los procesos productivos de las haciendas, de las plantaciones que tienen o el desarrollo de las economías de hacienda en las cuales están involucrados. Es convocado por el gobierno de Cartagena a contribuir en la lucha contra Murillo que tiene la ciudad sitiada, pero Bolívar, como lo señalé, viaja a Haití, redimensiona socialmente la lucha de independencia. En Haití y en el Caribe, Bolívar se da cuenta de que el problema de la independencia convoca no solo a los criollos, propietarios y hacendatarios, sino que convoca al conjunto de la población y que es importante involucrar en el desarrollo de la guerra de independencia a las comunidades indígenas, a las comunidades negras y a la población mestiza. Es decir, que no es un proyecto únicamente de los criollos, sino que también es un proyecto de las otras castas o grupos sociales existentes. Por eso en Haití, cuando se encuentra con Alejandro Pétion y Pétion hace esta solicitud de la emancipación de las comunidades negras, Bolívar entiende la dimensión social que tiene el desarrollo de la guerra de independencia y la necesidad de involucrar otros sectores. Retorna a Venezuela, donde se encuentra en medio de triunfos y dificultades nuevos caminos para la independencia, y entre 1817 y 1818 decide emprender la campaña libertadora en la Nueva Granada, donde el régimen del terror ha creado condiciones de inconformidad favorables. Elaboran un plan que comienza en los llanos del Casanare y va a terminar en Santa Fe de Bogotá. La expedición libertadora de Bolívar, subiendo los Andes, desarrollando batallas en el camino y generando las dinámicas que se requieren para poder llegar a Santa Fe de Bogotá victorioso. El ejército libertador estuvo conformado por criollos, indios, negros y mestizos. Ese elemento es importante señalarlo en la medida en que es parte de las transformaciones del pensamiento de Bolívar en la configuración del ejército. Ya los criollos, indios, negros y mestizos participan, algunos a través de sistemas de cohesión, otros detrás del sueño de la libertad y otros buscando establecer unas relaciones de dignificación distintas a las que existe el modelo colonial. La inestabilidad generaba el paso de una a otra fuerza con facilidad. Por ejemplo, muchos indígenas que no tenían claridad de cuáles eran los beneficios de la guerra de independencia podían terminar apoyando al ejército realista. Igual podía ocurrir con las comunidades negras o con mestizos
que eran mucho más autónomos y más independientes, pero que también se jugaban en la oportunidad que tuvieran en el desarrollo de la guerra para sortear a partir de lo que obtuvieran en ella sus condiciones de existencia. El ejército patriota no fue un ejército profesional, no contó con entrenamiento ni preparación de ninguna clase, se hizo en la misma guerra, era más un ejército guerrillero que un ejército profesional. Se fue construyendo en el desarrollo de la confrontación, por eso hay una gran cantidad de anécdotas y episodios heroicos de estas comunidades que se articularon a los ejércitos independentistas tras el sueño de la independencia y la libertad de la Nueva Granada. No obstante, contó con soldados y oficiales extranjeros, ingleses y franceses. La Legión inglesa fue uno de los que participó en el desarrollo de las luchas de independencia. ¿Cómo se desarrolló la guerra de independencia? Miremos rápidamente esto. Acompañados por la Legión Británica, 2000 hombres emprenden la marcha para enfrentar las tropas del general Barreiro el 27 de mayo de 1819. En Tame se suman 1200 hombres del ejército que ha ido construyendo Santander. Emprenden la travesía de los Andes, primero por el pantano y el páramo de Pisba, que serán los enfrentamientos allí los de Paya y Tópaga, y posteriormente Bolívar va a Socha, Gámez, a Cerinza y llega a Paipa. La batalla del Pantano de Vargas, hay un maravilloso monumento ahí en el Pantano de Vargas que hay que visitar cuando se pueda. Triunfan los lanceros llaneros dirigidos por el coronel Juan José Rendón. Y hay anécdotas del desarrollo de la batalla en el Pantano de Vargas y del valor de los lanceros que van a lomo de caballo a enfrentar las fuerzas realistas. Bolívar se toma la ciudad de Tunja el 5 de agosto de 1819, se aprovisiona, reorganiza el ejército y marcha hacia la capital, pero tiene que desarrollar anteriormente la batalla del Puente de Boyacá. La batalla del Puente de Boyacá se va a realizar el 7 de agosto de 1819. Esta batalla, con las tropas de Barreiro, va a ser un triunfo contundente y definitivo para el ejército patriota dirigido por Bolívar. De ahí para allá lo único que queda es llegar a Santa Fe, Bogotá, porque ya hay una desbandada de las tropas realistas. Sobresalen en su condición de militares estrategas en este desarrollo de la batalla de Boyacá Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzoátegui. Bolívar entra a Santa Fe el 10 de agosto de 1819. Consolida la victoria en Santa Fe del Ejército Libertador y se dirige a lo que se denominan las guerras del sur. Él considera que es importante liberar a Quito, a Perú y a Bolivia y va a enrumbar los ejércitos hacia el sur. Tendrá grandes dificultades en el paso por el suroccidente, particularmente por la región de Nariño, porque allí encontrará la resistencia de las comunidades indígenas y de las comunidades campesinas que se aglutinan para enfrentar a Bolívar y al Ejército Libertador del lado un poco del realismo. Se convoca el Congreso de Angostura. Hay que construir una constitución para ordenar el nuevo Estado, la nueva nación, el nuevo gobierno, el régimen republicano. En el Congreso de Angostura se va a realizar en diciembre de 1819, en Venezuela, en la región de Angostura. Bolívar informa sobre la campaña libertadora y plantea la integración de Venezuela y la Nueva Granada en la Gran Colombia. Bolívar ya tiene en la cabeza la idea de la Gran Colombia, la patria grande de Bolívar. El 17 de diciembre de 1819,
El Congreso aprueba la ley fundamental de la República de Colombia. Venezuela, Quito y la Nueva Granada conformarán la Gran Colombia. Pero todavía hay necesidad de avanzar en los procesos de independencia de Quito y de Lima, y esos son los esfuerzos que se harán entre 1819 y 1827. La ley del Congreso de Angostura va a acordar varias cosas. Primero, la división de la República en 3 grandes departamentos: Venezuela, Cundinamarca y Quito. Mire que Venezuela, Cundinamarca y Quito es Ecuador, Venezuela y Cundinamarca representa lo que va a ser el territorio de Colombia. Y va a tener como capitales Caracas en Venezuela, Bogotá en Cundinamarca y Quito en el Ecuador. El poder ejecutivo sería ejercido por un presidente y un vicepresidente. Cada departamento estaría a cargo de un vicepresidente. Quito un vicepresidente, Venezuela un vicepresidente, Cundinamarca un vicepresidente. Bolívar es nombrado presidente y Francisco Antonio Sea es nombrado vicepresidente de la Gran Colombia. Cundinamarca sería gobernado por Santander, Venezuela por Germán Roncio y Quito todavía estaba en poder de los realistas. Por eso había que marchar en esa guerra del sur para liberar a Quito. Las deudas dejadas por la guerra serían reconocidas por la nueva nación. El Congreso General es citado en 1821 en Villa del Rosario de Cúcuta para redactar la nueva Constitución. Pero en el Congreso de Angostura se han fijado los puntos esenciales para poder hacer la Constitución de 1821 que ya miraremos. Las batallas de Carabobo, Pichincha y Ayacucho van a ser fundamentales. Bolívar emprende la liberación de Venezuela y el 24 de julio de 1821 Bolívar enfrenta la batalla de Carabobo a La Torre, que es jefe realista, y libera Venezuela. El 24 de mayo de 1822 el ejército libertador libera Quito en la batalla de Pichincha. Perú es libertado por San Martín en 1821, que solicita la ayuda de Bolívar para derrotar la presencia realista en las batallas de Junín y de Ayacucho, y se cierra definitivamente la independencia del Perú. El primer presidente del Alto Perú, con el nombre de Bolivia, es Antonio José de Sucre. El Congreso de Cúcuta, cuando se convoca en 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta, el Congreso, hay una serie de factores que van a ser importantes a tomar en consideración allí, porque surgen algunos de los problemas esenciales en materia de la conflictividad política nacional y la organización misma de la nación y el Estado colombiano. Primero fue instalado por Antonio Nariño el 2 de mayo de 1821 y van a participar allí 57 delegados elegidos de las distintas provincias. Se discutieron varios proyectos de constitución y el 30 de agosto de 1821 se aprobó la nueva Constitución de la Gran Colombia. En esa Constitución, primero se ratifica la Ley de Angostura, que es la base fundamental de esta Constitución. Se aprueba la creación de un gobierno central con sede en Bogotá, el gobierno de la Gran Colombia. Se divide el poder republicano en las 3 ramas, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que ha permanecido en la historia de la República, en la historia de la nación colombiana de manera clara, como la posibilidad de las distintas ramas del poder, pero también de la posibilidad de juzgar pesos y contrapesos en el ejercicio del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El presidente lo eligen las asambleas electorales y superiores de 4 años. Cuenta con un vicepresidente y 5 secretarios que conforman el Consejo de Gobierno. El Congreso lo conforman 2 cuerpos: el Senado, que será elegido cada 8 años, y la Cámara de Representantes, que son elegidos para cada 4 años.
esta estructura del Congreso de la República, nosotros tenemos un Congreso republicano, no tenemos un parlamento, sino un Congreso con dos cámaras. Habría necesidad de revisarlo en el día de hoy. La Constitución del 91 no definió un proceso unicameral, pero este proceso que ha ido generando unas dinámicas muy complicadas en las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, debía revisarse con el propósito de que hubiese una única Cámara, un único Senado, y no esas dos instituciones, una representando los intereses de la nación y la otra confrontando y haciendo una práctica política a favor de los territorios. El Poder Judicial lo integran a la Alta Corte de Justicia y los tribunales y los juzgados. Se dividen los 3 departamentos en 15 provincias. Bolívar recibe facultades extraordinarias para continuar la guerra del sur. Se acuerda la libertad de vientres, el debate por la eliminación de los esclavos y de la esclavitud termina en una ley que es la libertad de vientres para que los esclavos permanezcan atados a las formas de dominación que existen hasta ese momento y los hijos de esclavos permanezcan durante 18 años bajo la figura de la manumisión de la cual ya hablamos en alguna de las sesiones anteriores. El Congreso de 1821 abole una de las instituciones más importantes de las comunidades indígenas porque les permite la cohesión social, la cohesión cultural, política, lingüística, de la cosmovisión, que es la institución de los resguardos. Y abole también los tributos que debían pagar los indígenas. Se dictan medidas económicas, administrativas y sociales para organizar y dirigir el nuevo país en la dimensión que tiene. Sin embargo, el desarrollo de la guerra y las dificultades políticas para ponerse de acuerdo va generando bloques, así como existía el bloque entre Camilo Torres, que representaba el federalismo, y Antonio Nariño, que representaba el centralismo, va a construirse un bloque alrededor de Francisco de Paula Santander y otro bloque alrededor de Simón Bolívar. Santander quiere construir una república como la Nueva Granada, independiente de Venezuela, independiente de Ecuador, la República de la Nueva Granada. Y Bolívar tiene la idea de la Gran Colombia, de la patria grande, esa es la idea de Bolívar. Entonces se va a generar una dinámica de confrontaciones entre 1819 y 1830, en el momento en que va a fenecer Bolívar. El sueño de Bolívar se derrumba en la diversidad de intereses personales, regionales en torno al poder del Estado y el gobierno de la naciente república. Y este elemento es otro de los problemas estructurales que tiene la nación. No solamente la manera como se hace la política articulada a intereses personales, sino también la forma en que participan los gamonales y los caciques en el desarrollo de la política en los territorios, en las distintas regiones, para poder ejercer el poder del Estado o el poder territorial en este modelo de república que se está buscando constituir. Hay unas confrontaciones muy fuertes entre Bolívar y Santander. Primero porque la promulgación de la Constitución bolivariana creaba un gobierno fuerte para solucionar los problemas que afrontaba Perú es considerada como una constitución dictatorial. Santander buscaba que se cumpliera la Constitución de 1821. El país se dividía entre santanderistas y bolivarianos y se produjeron insurrecciones del general José Antonio Páez en Venezuela, que se propone convertir a Venezuela en una nación independiente de la Gran Colombia. Es decir, tienen más o menos la misma idea de Santander de convertir la Nueva Granada en una nación independiente de la Gran Colombia. Se van sumando los imaginarios segregacionistas de la idea de la Gran Colombia entre
José Antonio Páez y Francisco de Paula Santander. El fracaso de la Convención de Ocaña, a la cual no asiste Bolívar, y sabe exactamente que en la Convención de Ocaña se pone fin a la idea de la Gran Colombia, y la Convención buscaba darle una nueva constitución, y esa nueva constitución acababa la idea de la Gran Colombia. La guerra del Perú, que va a ser importante en términos de la consolidación de los procesos independentistas de América, y la constitución boliviana, que se plantea el carácter dictatorial y vitalicio de Bolívar, va a ir calentando el entusiasmo de los distintos sectores que van a generar dinámicas supremamente complejas. Bolívar va a morir el 17 de diciembre de 1830, pero en septiembre de 1928 se va a producir un atentado contra Bolívar, el atentado septembrino o la conspiración septembrina, en la que se va a involucrar a Santander y a otros santanderistas, y se va a desarrollar un proceso complejo en materia de comportamiento. Santander se va a exiliar y regresará después de la muerte de Bolívar a recomponer las relaciones políticas y la organización del Estado. Ecuador y Venezuela se declaran a partir de 1830 independiente, y en 1830 se reúne el Congreso Admirable en Bogotá y se propone salvar a la Gran Colombia y dictar una nueva constitución, pero ese Congreso Admirable fracasa. Bolívar y Santander en el origen de los partidos. Uno dice, si está buscando el origen de los imaginarios políticos que representan las distintas colectividades, uno podía rastrear las ideas de los partidos políticos en los movimientos de preindependencia y en particular en el movimiento comunero, por las fracciones que se comportan allí, la iglesia, los sectores populares, los empresarios y los intereses que confluyen en una forma muy particular en la desagregación de las posibilidades de la unidad nacional. Pero también podía encontrar el origen de los partidos en esa confrontación entre Antonio Nariño y Camilo Torres, o en esa confrontación radical que se da entre Bolívar y Santander, que va a dar origen posteriormente, a mediados del siglo XIX, a las colectividades políticas, unas soportadas en imaginarios muy cercanos a Santander y las otras soportadas en imaginarios muy liberales, cercanos a Bolívar, o conservadores, porque en ese momento es difícil definir en términos ideológicos la postura de cada uno de los representantes de los respectivos intereses de Bolívar o intereses de Santander. El conflicto entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander marca la confrontación entre 1826 y 1830 y dejó una huella profunda en la división de las élites políticas y del origen de los partidos. Este conflicto igualmente marca la política entre 1832 y 1845, en que se empezarán a manifestar dos grandes tendencias que van a dar origen a los partidos tradicionales: la tendencia de los bolivarianos y la tendencia de los santanderistas. Santander regresa del exilio después de la muerte de Bolívar y gobierna entre 1832 y 1835, apoyado por los federalistas, centralistas, liberales y tradicionalistas. El gobierno de Santander es un gobierno fuerte que atacó a los que apoyaron a Bolívar, trató con severidad a las revueltas, utilizó la pena de muerte y consolidó la imagen de un gobernante despiadado que creía que el orden y el respeto de la ley, el lema de escudo de libertad y orden, es el de su gobierno. Entonces, Santander impone un modelo de administración del Estado, pero también impone algo que a lo largo de la historia va a quedar adherido
a las maneras en que resolvemos los conflictos. Y esto es la estigmatización, el señalamiento, la persecución y la criminalización del adversario. No obstante su carácter rígido, Santander fue un administrador eficiente, cauto, manejó una coyuntura política y económica difícil, con exportaciones escasas, pocos recursos públicos, la caída de los precios internos. Su política recurrió al proteccionismo para ayudar a terratenientes y artesanos a consolidar sus economías. Revivió la enseñanza en el marco de la doctrina de Jeremías Bentland sobre los fundamentos del utilitarismo. Retornó a la discusión sobre el liberalismo y la iglesia y se preocupó por darle a la educación un carácter público y civilista. Ahí están las escuelas santanderistas que se construyeron en distintas partes del país. En eso hay que reconocerle a Santander un esfuerzo mayor, no solamente por guiar la educación en un carácter civilista contra el modelo de organización escolástica que predominó durante todo el tiempo en la colonia, sino que también contra ese modelo que posteriormente se volverá a imponer durante la regeneración. Es decir, la posibilidad de que el pensamiento liberal y las ideas de Bentland pudieran ayudar a construir los ciudadanos que requería el país en términos de una educación que hace práctica del utilitarismo. Bien, como se dan cuenta, en este periodo es un periodo complejo, es un periodo de confrontaciones, de guerras, de búsquedas, es un periodo en el que van sentándose las bases de la institucionalidad política de los partidos y es un periodo en que las figuras y las personalidades de Antonio Nariño, Camilo Torres, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar van a ser relevantes como protagonistas del desarrollo fundacional de la República y de la nación colombiana. Ya miraremos más adelante los elementos constitutivos de estos primeros momentos y los desenlaces que van a tener en el tiempo entre 1930 y 1958 ocurrirán una serie de eventos importantes que estudiaremos en una próxima lección.